y le agradecemos en este día tan importante al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días, Axel. Acá estamos Graciana Peñafort, Roberto Caballero, Nicolantos, Ari Jalad, Fernando Siveira. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Gracias por comunicarse. Sí, como vos decías, un día de escándalo y de luto para la democracia. La verdad que lo que presenciamos en estos 9 días de show permanente superó todos los límites de lo que se venía haciendo. La verdad que es una payasada. Este juicio no es un juicio, es una payasada. Decía ayer Berardi una parte, es una payasada, y la verdad que se asocia obviamente a lo que pasó en la región con el impeachment de Dilma, con el juicio de Moro contra Lula, que Moro después fue ministro del gobierno que hubo porque prestó ese servicio, a lo del golpe contra Evo, a las condenas a Correa. La verdad que es el mismo modus operandi. En este caso es una causa totalmente trucha por donde se las mire. Ya se juzgó en Santa Cruz, así que cosa juzgada, los informes del propio macrismo, creo que escuchaba eso que comentabas. Todo el juicio, hasta el alegato que es un guión que además leyó, yo lo vi leyendo cuando está expresamente prohibido que el fiscal lea, porque eso permite que sea un guión y no sea ni siquiera sus propias palabras. Esto ya se jugó en Santa Cruz. Los informes del propio macrismo muestran que las obras se licitaron, que no hubo sobreprecios, que las obras se hicieron, que además las hizo la provincia, ni siquiera el gobierno nacional. Es un disparate por donde se mire, y para colmo salió a la luz que los jueces que juzgan a Cristina, que los fiscales, todos están emparentados a través de la amistad, del deporte, de compartir espacios e ideología con Macri, que sería el principal beneficiario de esta condena. O sea que sería imposible. Me parece que ya escuchaba yo a algunos periodistas macristas defendiendo esto, pero ¿quién dejaría que te juzgue un juez o un fiscal que juegan al pádel, al fútbol, con el principal beneficiario que te quiere poner preso además? Es un grado de escándalo, la verdad, insólito. No empieza ahora, viene de 2015, antes de 2015. Y lo último que quiero decir, no es solo por la cuestión judicial o por la cuestión de dar por probados delitos que no existen. No es solo eso, es parte de una cuestión política, estrictamente política. En el triunfo de Macri del 19 ya tuvo mucho que ver el lawfare, porque todas estas causas comenzaron, como fue Dólar Futuro, Memorándum, todas durante el último gobierno de Cristina, con el propósito de construir una imagen negativa, de ensuciar, de embarrar, y se usó para que ganara Macri. ¿Y por qué? Porque cuando los proyectos políticos que encarna el macrismo no van a ser acompañados, políticos, económicos, sociales que encarnan, no van a ser acompañados, lo que necesitan es generar imagen negativa y perseguir judicialmente para darle verosimilitud a, son todos chorros, en base a nada, puro humo. Yo la verdad que el escándalo judicial que significa esto, además ya sabes que a donde se va a apelar es lo mismo, y así sucesivamente, y que hay una Corte Suprema, 2 miembros de los cuales fueron nombrados por decreto por lo que hoy es la oposición, por el macrismo. O sea que han armado un sistema de persecución casi perfecto. Lo único que falla es el absoluto disparate que constituyen estas causas, estas presuntas explicaciones. Y me olvido de cosas porque de pronto, como ya estaba absolutamente demolido todo el argumento original de la causa, el último día o algo así agregaron elementos de otras causas, teóricas pruebas que además
era más humo, pero para generar atractivo mediático. O sea que estamos en un show destinado a llevar adelante una persecución política con el objetivo de implementar un plan político, económico en la Argentina. Es eso, político, mediático y judicial. ¿Vos pensás que para llevar a cabo lo que están planeando, están hablando de un ajuste de 10 puntos del PBI, están hablando de sacrificar al sindicalismo como se sacrifica a un caballo herido? Esas fueron las palabras de Mauricio Macri que publicó Carlos Pagni. ¿Es necesaria la persecución? Mira, yo creo que ese programa económico, por eso ellos estaban muy a la espera de que por la pandemia, por la guerra, por la situación que ellos mismos dejaron, porque hoy el principal problema económico, si vos me preguntás cuál es el principal problema económico que tiene la Argentina hoy, no hace falta ir más lejos que 2019 y ver que dejaron una deuda monumental con los privados, con el Fondo Monetario, dejaron una inflación de 53 puntos y sin pandemia y sin guerra, y bueno, ese problema, el problema de los dólares tiene que ver evidentemente con compromisos externos que ató el gobierno de Macri, y bueno, por eso un poco la pandemia tal vez generó una distancia adicional sobre lo que pasó en la Argentina, pero la verdad es que fue el endeudamiento más grande de la historia. Terminó con un default en pesos y en dólares, el primer default en pesos también de la historia argentina. Es decir, que dejaron un país, yo dije tierra arrasada, hecho añico, pero seguro, de ninguna manera fortalecido, de ninguna manera preparado para enfrentar una pandemia y una guerra como la que hay en Europa, con precios de los alimentos, con precios de la energía absolutamente inesperados y excepcionales. Así que yo creo que sí, que ellos lo que están esperando es una oportunidad entre un trabajo de desprestigio de la dirigencia política, particularmente de Cristina, que es quien conduce hoy al campo popular, el desprestigio de la dirigencia, y por otro lado ver si pueden incluso potenciar la cuestión económica, porque yo los escuché a Laspina, a Lacunza, a Bullrich en junio ya decir que la deuda en pesos no la iban a pagar ellos y no se podía pagar. O sea que tiene todos los componentes, sí. Yo veo que son elementos que utilizan, porque lo que tienen para proponerle a los argentinos, a las argentinas, a la clase media, a los sectores trabajadores, a los sectores vulnerables, es algo que nadie querría para el país. Y ahora lo están diciendo con mucha más claridad, que es lo que piensan hacer. Claro, lo quieren justificar también en una situación que es compleja, particularmente por el estado en el que dejaron a la Argentina, deuda y fuga como nunca hubo, ¿no? Entonces ahora los dólares que faltan son los que tomaron prestados y después fugaron. Esos son los dólares que faltan. Axel, sí. Una cosa mínima que me parece importante de lo que dijo Axel y que hay que tener en cuenta. Tiene mucha razón lo que señala Axel de la persecución de la política, porque pensemos que en esta causa disparatada usan como hechos de una asociación ilícita actos de gobierno, es decir, leyes, decretos, resoluciones, como si los actos de gobierno pudieran ser hechos criminales. Yo les voy a decir algo, esto no existe, es jurídicamente inviable establecer que un gobierno tuvo una actividad totalmente enderezada a la realización de actos ilícitos para conformar una asociación ilícita. No solo es un desprestigio de la política y pretenden afectar ahí, sino que además es un desprestigio de los actos de gobierno. No en vano, alguien como Pichetto salió a señalar esto, que era absurdo. Es decir, no es alguien kirchnerista. Es que escúchame, Graciana, una licitación en un gobierno provincial que se hace en forma, que no es impugnada, que es ganada por una empresa, que la empresa luego hace la obra, se le paga, la termina, la concluye y no tiene ningún defecto, sino según mostró
propio macrismo, ¿cómo se puede convertir en un hecho delictivo? Diciendo, bueno, toda licitación en realidad encubre un... Totalmente. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? Lo que están si yo llamo licitación y después puede venir a decir uno, bueno, llamó licitación, pero en realidad está todo arreglado, entonces, bueno, ¿qué hago? No llamo a licitación, no hago obras, punto. Bueno, tal vez la solución fue la que aplicó el gobierno de Macri, que es no hacer absolutamente nada. Todavía estamos buscando los 3.000 jardines de infantes, aunque al mismo tiempo Macri le puso toda la plata al soterramiento de su primo Calcaterra. Un escándalo, pero eso es lo que quiero señalar. Y ahí sí, sin ninguna justificación, pero ahora los actos de gobierno que se realizan sin objeciones y que tienen... Pasado por el Congreso. Pasado por el Congreso, bueno, todo el Congreso formó parte... No, lo que pasa es que por esto, vuelvo al sentido común, porque yo la verdad que no soy abogado, pero empiezo por ahí. Si te tienen que juzgar, el principal beneficiario de que vos termines preso, condenado, resulta que juega el pádel, se junta habitualmente o van a su quinta, ¿no? Porque además tratan de naturalizar que los jueces y fiscales que están juzgando... Bueno, esa fue la defensa del juez y del fiscal, que es sabido que hay relaciones de camaradería deportiva. Sí, señor, pero la ley lo prohíbe, porque el fiscal no puede ser amigo del juez porque tiene que controlarlo. Claro. Y hoy pusieron un amigómetro para decir hasta dónde se es amigo y hasta dónde no. Todo el tema de Brasil con Moro se cae, en parte, porque el fiscal era amigo del juez. Por las charlas que les encontraron. Y estaba claro cuando aparezcan los chats de cómo van armando, pero ahora a mí me parece que hay que tener cara también, ¿no? Para dar esta respuesta como tirando la pelota afuera y sacándosela de encima en sede judicial. O sea que por eso yo decía que es un día muy muy trágico en términos de que claramente esto se dirige, y lo sabíamos desde el principio. Cristina viene diciendo que esta condena está escrita hace mucho tiempo, pero ya directamente está planteado como que la condena incluye una proscripción política. Y bueno, y el peronismo tuvo 18 años de proscripción por otros medios, pero con ese intento, ese objetivo y ese resultado también. Ari Lijalante quería hacer una pregunta, Axel. Axel, ¿cómo andás? Buen día. Sí, te quiero preguntar, porque yo tampoco soy abogado y por todo lo que escucho a Graciana y a Veraldi, a los que están ahí, parece que no es una cuestión jurídica esto ya, porque no hacen lo que dicen las leyes. ¿Vos pensás que, digamos, ¿cómo ves si podemos pensar finales de esto o capítulos que siguen de todo esto desde la política, viendo lo que sucedió ayer en la puerta de la casa de Cristina, viendo si existe una posibilidad, no de que la detengan porque tiene fueros todavía, pero sí de que avancen en una condena e intenten proscribirla? Digo, ¿pensás que esto se resuelve más por la política y en la calle que en los tribunales? Mira, a mí me tocó... También te hablo en lo personal porque me tocó experimentarlo, el caso Dólar Futuro, que entre otros, porque también me habían puesto denuncias por enriquecimiento ilícito, donde eran basadas como esto, basadas en mi declaración jurada, entonces, y así sucesivamente. Y es una campaña planificada, orquestada, preparada, concertada entre estos sectores, no se dejan cuestiones libradas al azar. Los momentos, incluso, no sé, ayer creo que Juan Graboy decía que 12 años se piden y fueron 12 años de gobierno, no sé, después el día de la masacre de Trelew, no sé, todo para ir al punto. No, de jurídico esto no tiene nada. No tiene nada, como no tenía memorándum, Dólar Futuro, como no tienen todos estos armados, sí, absolutamente perpentos que preparan sin pruebas, sin nada, y después van haciendo los rituales
los procedimientos donde todo está arreglado, no hay derecho a la defensa. Ayer a Cristina le denegaron la posibilidad, habiendo agregado pruebas que solo se conocieron en el alegato del fiscal, ni siquiera contestar, o sea que transcurrió todo un juicio y ahora pretende condenarla por hechos nuevos que aparecen el último día. Vos fíjate que es una aberración, tamaña aberración, digamos. Pero bueno, vivimos durante la época del macrismo las cuestiones de la prisión preventiva, los arrepentidos. Ayer, además todo plagado de inexactitudes, no sé qué cosas sobre los bolsos de López. A ver, quiero decir algo, según todo indica, y tampoco lo tengo probado, por eso lo digo así, pero esa plata de los bolsos de López seguro no provino de ningún secretario de Cristina, como dijo ayer el fiscal, que debería ser sancionado por eso. Sí. A mí me da la impresión que también estas cuestiones, ¿no? No, pero por ahí mi pregunta, Axel, iba algo que hemos hablado también acá con Graciana, que es, cuando hay un fallo judicial, en este caso o en cualquiera, es importante que todo el resto de la sociedad legitime ese fallo, digamos, le crea. Lo que va a pasar con este fallo, con esta condena que se viene, es que la mitad del país no le va a creer, y la otra mitad le va a creer no por lo que dicen las pruebas, porque pruebas no hay, sino que le va a creer por lo que le dicen los diarios, que le dicen que lo que está haciendo el fiscal es una patriada. Y mi pregunta es, digo, vos que tenés diálogo con gobernadores, con intendentes, con partidos políticos, sindicatos, etcétera, si todo ese sector de la política, que por lo menos es la mitad del país, si va a legitimar o no un fallo de estas características. Porque creo que están tensando la cuerda hacia ese lugar. No sé si se entiende lo que planteo. Sí, mira, la verdad que a mí por un lado, viste, yo le escucho mucho a Graciana y bueno, también a Veral y a la gente que está en la primera línea de discusión de estas cuestiones, y uno no deja de sorprenderse porque parece no tener límite en términos de incumplimiento, ¿no? de las mínimas cuestiones que tienen que ver con la justicia, con lo judicial. Entonces es directamente político. Esta es una discusión política. Ellos han convertido a este tipo de proceso de persecución en un arma política, que como vos decís, estos fallos, estos juicios, estos procedimientos, los tiempos se cocinaron en la parrilla de la Quinta de Macri. Y yo creo que también como a mí me parece que a esta altura lo que han hecho con esta causa es un manoseo tan grande, producto de que bueno, se le va cayendo todo. De hecho, esta causa está caída. Si uno observa lo que fue pasando durante todo el juicio, está absolutamente caída. Entonces fueron a la parte del show televisivo. Yo lo vi a este señor Luciani leyendo, eso está prohibido, leyendo un alegato. No solo está prohibido, es causal de nulidad. Claro, pero un alegato de 9 horas, que leyéndolo de su pantalla, por eso lo habrán hecho remoto. Es un papelón, es una cosa, es un guión, es una telenovela que armaron, un culebrón, que además... Pero además, pregúntate esto, los adjetivos escandalizados de Luciani, ¿también estaban escritos? Claro, pero es que son todas frases efectistas, carentes de todo contenido. Por eso yo, de contenido jurídico y además de explicación de sentido común, porque no tiene sentido lo que están diciendo. Es como dólar futuro. No se puede, viste, aparece la figura de asociación ilícita, es una forma de sin prueba y de manera metafísica, y además que fue inventada para perseguir políticamente. Absolutamente, y los beneficiarios eran parte de los mismos denunciantes. Eso es lo más absurdo. Exactamente, por eso yo digo que mientras, y al mismo tiempo, el lado B de esto es como todas las causas contra el macrismo, todas las denuncias que hay, ni siquiera pasan la instancia inicial. O sea que las van pinchando a unas, inflando a otras, y yo creo que la sociedad, no sé, a mí me parece que debe haber un minúsculo sector que está convencido
a priori de estas cosas, ¿no? Pero déjame agregar algo que me parece importante, que esto que sucede hoy, que está pasando hoy, que empezó a pasar ayer, empezó mucho antes. No nos olvidemos que las visitas no declaradas, clandestinas, de los jueces a Mauricio Macri ya fueron tratadas y decidieron no investigar. Y esta es la génesis de que tenemos la estructura del lawfare en parte del Poder Judicial instalada y gozando de buena salud, porque hasta la Asociación Internacional de Magistrados dijo la incorrección absoluta de estas visitas. Y lo que más me preocupa de estas visitas es que hoy tienen que juzgar en modo de apelación los señores que hacían estas visitas. Y vamos a ir a una Corte Suprema donde, además de haber sido conformada con 2 jueces nombrados por Macri, de los 4 jueces que hoy la conforman, 2 tienen llamadas habituales con Pepín Rodríguez Simón. Es decir, no hay ninguna instancia en la Argentina después del gobierno de Macri que garantice el debido proceso y el principio de imparcialidad del juzgador. Este es el escándalo. Han generado un caos institucional en el árbitro de los conflictos. Y lo que vimos ayer fue lo que pasa cuando la sociedad pierde la confianza en los árbitros, que son los jueces. Pasa esto: la gente se manifiesta en contra de estos actos jurisdiccionales hechos por jueces amañados y de cuya imparcialidad existen severas dudas. Y esto le hace mucho mal, ¿saben qué? No solo a Cristina o a Axel, como le pasó en Dólar Futuro, sino que le hace muchísimo mal al país en términos de república, de división de poderes. ¿De qué división de poderes me habla Larreta? Cuando el fin de semana pasado fue el cumpleaños de su procurador y hubo inminentes miembros del Poder Judicial que participaron en ellos. Esa es la república que nos proponen, esa es la división de poderes que nos proponen, proscribir a Cristina y amañar a nuevos jueces. Axel, ¿no está generando la unidad del peronismo este ataque a Cristina? Digo, por los comunicados de las manifestaciones tan fuertes que hubo ayer en todos los ámbitos, de la CGT. Sí, a mí me parece que están cruzando un límite. Que bueno, que además, como vos decías, en lo económico, y que no harían, con la justificación de una situación económica que es compleja en Argentina y en todo el planeta, con esa doctrina del shock, ¿no? ¿Qué no harían? Porque ya lo están avisando. Vos fíjate que la campaña del 19, que nosotros caracterizamos como estafa electoral, Macri hizo promesas del tipo subir jubilaciones, el 82% móvil, sacar el impuesto a las ganancias, la revolución de la alegría, nadie va a perder ningún derecho, podemos vivir mejor, todo lo que anda bien sigue aerolíneas, sigue IPF en manos del Estado, sigue el fútbol para todos. Fue una campaña donde después lo que hicieron fue exactamente lo contrario, ¿no? Devaluaron y bien llegaron, nos endeudaron por 100 años, después había dicho que no iba a ir al Fondo Monetario, pero esta vez yo creo que apuestan a un fracaso en lo económico y a la complejidad económica que tiene esta etapa, para sobre eso fundar un proceso, digamos, de reestructuración neoliberal de la economía muy muy fuerte, que ya están confesando abiertamente, a diferencia de lo que decían la vez pasada, que a veces se les escapaba para qué hay tantas universidades, caes en la educación pública, pero en lo formal, en lo discursivo y sobre todo en el marketing, en los guiones y en los spots, eran defensores de los derechos y que iban a dar más trabajo y que no iban a ir contra. Después, claro, tuvieron lo del 18 y empezaron, terminó en el Fondo Monetario, ya sabemos, intentaron una reforma laboral, una reforma previsional que en parte hicieron, y un ajuste fiscal muy muy profundo. Pero como hicieron con lo económico, yo creo que también está un planteo de lo judicial. Y esto pasa cuando son oposición, este manoseo del Poder Judicial y el uso político del Poder Judicial, uno se imagina un nuevo gobierno, donde, Pepín Rodríguez Simón, que fue el que le propuso a Macri poner a estos 2 jueces por decreto,
de la Corte Suprema está prófugo, pero eso no está todos los días en los diarios. Entonces también esto creo que está prefigurando lo que sería un próximo gobierno del macrismo, y creo que están tomando nota algunos sectores que en algún otro momento no lo veían con tanta claridad o no se sentían tan afectados. Creo que hoy es muy explícito, mucho más explícito. Algo pasó, ¿no? Porque hasta la izquierda, que siempre es tan esquiva de salir en la misma foto con Cristina, Miriam Bregman, Del Caño, Manuela Castaneras, salieron a repudiar este pedido de sentencia. Como si algo se rompió. Ayer Pichetto lo ponía en duda, Carlos Pagni lo ponía en duda, como si hubieran hecho una de más, y el hecho de que todo el espectro del peronismo haya salido a apoyar a Cristina. Hasta ahora se conformaban con pedir el procesamiento, sacarlo en los medios 3 o 4 años y después sobreseían. Es como si hubieran hecho una de más. No sé si te quedó esa sensación. Mira, puede ser. Lo que sí queda claro es que esto goza, digamos, con un proceso de preparación, muy prolongado y muy preciso, ¿no? No es que, bueno, justo se le... ¿Vos pensás estuvo bien planeado, por lo tanto...? No, estuvo planeado, no sé si es oportuno. Yo creo también que esperaban una coincidencia con el gobierno, digamos, menos encaminado en el terreno económico, a pesar de las dificultades. Creo que en ese sentido... por eso repito que lo de junio, de la punza y la espina, que a mí me llamó mucho la atención, y luego lo puse en perspectiva. Por supuesto que vino la renuncia intempestiva de Guzmán y todo lo que se encadenó, pero hubo una jugada concertada de decir que la deuda en pesos del gobierno, que también es una herencia del macrismo, porque ellos armaron una bola que después desarmarla es muy difícil, más en una situación tan compleja en lo económico, ¿viste? Roberto, yo leí una nota tuya, si me permiten una pequeña digresión económica, porque tiene mucho que ver con el proyecto que esto impulsa, ¿no? Porque estas cosas no son, lo dijo Cristina varias veces, no es que vengan por ella o por la dirigencia, lo que vienen es por los derechos, por las condiciones de vida, por las conquistas, y bueno, y desprestigiando, ensuciando a la dirigencia, el campo popular se queda sin representación también. Lo que no quiere decir que no esté la calle y que no esté la movilización, pero sí, ese es el objetivo. Y en el terreno económico, yo leí una nota que sacaste en el Destape el otro día, que me parece muy interesante, sobre la etapa, porque vos fíjate, en el 2019 deja a la Argentina con el FMI de nuevo auditando la economía, porque deja una deuda impagable con los privados y también con el Fondo Monetario Internacional. Esa es una gran paradoja. El Fondo Monetario Internacional se crea para ayudar a los países que tienen problemas de balanza de pago, de falta de divisas, y hoy el principal problema que tiene la Argentina es el Fondo Monetario Internacional, un crédito que además se usó para la fuga con anuencia y acompañamiento del propio Fondo Monetario Internacional. Esto, la verdad que también es algo novedoso, ¿no? Este crédito de esta magnitud, y que se ha ido toda la fuga adelante de los ojos del propio Fondo Monetario, que por estatuto tiene prohibido que se use un crédito para eso. O sea que, bueno, dejan la economía muy complicada. Luego, bueno, empieza los primeros 3 meses de gobierno una suerte de inicio de recomposición salarial. Tuvimos un verano buenísimo, ya parece la prehistoria, ¿no? El verano del 20, pero... Y después viene la pandemia, que la pandemia genera un parate económico brutal en todo el mundo, por motivos no económicos, digamos, algo exógeno, externo, como es lo del coronavirus y esta epidemia mundial. Bueno, se detienen la oferta y la demanda a la vez, una situación absolutamente inédita, que no está escrita en ningún manual qué hacer. Aquí hubo una respuesta muy fuerte, IFE, ATP son parte, pero Fondo de Cultura en la provincia,
una respuesta muy fuerte, y después de la pandemia se esperaba una recuperación, pero la verdad que hubo una recuperación muy rápida, también fomentada por medidas de política económica, pero una recuperación, como vos bien marcás, con muchísima concentración de la riqueza, a nivel mundial y a nivel nacional. Esa concentración de la riqueza llevó a que la distribución entre las empresas y los trabajadores sea muy desigual, se haya agravado incluso la desigualdad. Cuando terminamos en 2015, que nos tocó estar en el Ministerio de Economía, pero cuando terminamos el gobierno había 52% para los trabajadores, 48% para el sector empresario. Ahora estamos en 60-40 a favor de las empresas. Entonces esa es una masa de riqueza inmensa que tiene que ver con esta recuperación post-pandemia, pero que fue a parar a poquitas manos. Y eso es lo que también genera mucha inestabilidad financiera, que es lo que estamos viviendo en el dólar, en los títulos, porque eso no va al consumo ni necesariamente a la inversión, sino que queda ahí pendiente y se convierte en especulación financiera. Esos son los desafíos de este momento, agravado obviamente por una guerra que aumentó los alimentos y la energía muchísimo. Pero hoy, vos fíjate, lo que a uno se le ocurre como respuesta a esto, claramente es una mejora distributiva, una mejora de salario. Hay que ir ya por la mejora de salario. Porque ¿qué pasa? La inestabilidad está formada por esta situación de crecimiento fuerte, pero sin distribución. Y como era esperable, porque nunca ocurrió, no hay ningún derrame. La economía no derrama. Es más, la economía se ha demostrado que derrama al revés, derrama para abajo hacia arriba, ¿no? No de arriba hacia abajo. Entonces yo creo que en esta situación tan compleja, y el macrismo, bueno, que lo vemos en las internas de ellos, dio una oportunidad y tal vez está acelerando esos tiempos, en lo económico y en lo judicial. Axel, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda, buen día. Nico, ¿cómo andás? Bien, vos justo hablás de acelerar los tiempos y te quería preguntar por eso, porque uno lee hoy en día en columnistas o incluso algunos dirigentes de la oposición que dicen que esto no es un acto de proscripción contra Cristina porque los tiempos judiciales no dan para que haya una condena firme. Sin embargo, sabemos que una vez que haya una condena en primera instancia, estamos a un per saltum de distancia, que de un día para otro la Corte pueda decidir si Cristina puede ser candidata o no, lo que quiere decir que el Poder Judicial puede intervenir en la estrategia electoral de uno de los partidos políticos del país con la gravedad que eso incluye. ¿Vos temés que quieran proscribir efectivamente a Cristina, que no puede estar su nombre en la boleta el año que viene? No, esta cuestión de tiempos y procedimental la estuve leyendo porque tampoco lo conozco. Sé que en la época actual, desde que el macrismo metió mano en una parte del Poder Judicial, los tiempos procesales, lo que usualmente tardaba años, o aún tarda años para ciertas causas, lo hemos visto en la Corte Suprema fallando a favor del macrismo en varias circunstancias, de manera, digamos, absolutamente relámpago, ¿no? Así que no sé cuáles son las cuestiones judiciales, pero vuelvo a la gravedad del hecho. Si ahora un tribunal oral, violando todas las garantías procesales, la condena en primera instancia, ya estamos en un hecho de proscripción, que sea eficaz o efectiva en determinado plazo, y sabiendo que las instancias superiores ya probablemente formen parte del mismo plan, y bueno, en todo caso será cuestión de tiempo, y aún si no fuera en la próxima elección, y fuera después, no sé. Lo que sí digo es que es muy grave que se inventen una causa, que con un disparate y una farsa consigan una condena absolutamente infundada contra la vicepresidenta de la Nación y la principal dirigente del peronismo y del campo popular. Ya tiene un volumen y una magnitud independientemente. Yo me acuerdo cuando fue lo de Lula, que Lula se había presentado y estaba lanzado en su carrera electoral, y unos días antes del cierre salió la condena, ¿no? Oportunamente. Entonces, no sé, yo no desconozco, pero además no confiaría en los tiempos usuales.
Lo que sí digo es que, a ver, si el objetivo es la proscripción, acaba de leer un fiscal en un verdadero acto de payasesco, digamos, lo que pasó allá. Porque sin pruebas, con inexactitudes, alargando los tiempos para convertirlo en un hecho televisivo, leyendo lo que no puede leer, trayendo pruebas que no eran parte de la causa, cosas juzgadas, sin darle siquiera derecho a Cristina a responder. Bueno, pidió la proscripción de por vida. Ya está. Después veremos cómo sigue. Por eso, como es un hecho absolutamente político, de jurídico no tiene nada, de Estado de Derecho no tiene nada lo que ocurrió. Bueno, lo que podemos esperar no entra dentro de lo que dice ni la experiencia ni los manuales. Axel, te agradecemos mucho que te hayas sumado hoy.